27, versículos del 1 al 5. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y esto a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. ¡Wow! Tremenda historia. El mismo día, dos personas distintas pasaron por algo que despertó en ellos una emoción que se llama lo que yo he denominado y le he puesto por nombre a esta conferencia, yo deudor. Y es la emoción de la culpa. Ahorita escuchamos hablar acerca de la emoción de la tristeza. Ahora vamos a hablar lo que es la emoción de la culpa. Cuando escuchamos esa palabra culpa, si yo les preguntara a todas ustedes, todas me dijeran una característica negativa de esta emoción. Viene a nuestra mente inmediatamente que es algo que nos duele, que es algo negativo, que es algo que no nos ayuda. Lo cierto es que, como toda emoción, cuando se procesa de forma adecuada, cuando cumple esa función adaptativa, como llamamos nosotros en psicología y en psiquiatría, y la emoción cumple esa función redentora, es buena para nuestra vida. Pero cuando la emoción no se encaja dentro de esta función, sino que es desadaptativa, empieza a dañarnos. Ahora, ¿cuándo es necesario esta emoción de la culpa? Y creo que todas que estamos aquí presentes hemos vivido lo que es sentirse culpable. Creo que ninguna de nosotras está al margen de esta emoción, así como ninguna de nosotras estuvo al margen o está al margen de la tristeza. ¿Qué hace en nosotros la emoción de la culpa, el sentir culpa, según su función adaptativa, según la función adecuada en nuestra vida, haciendo un proceso normal en nuestra vida? Esta emoción, este sentimiento nos permite adaptarnos al entorno social. Permite que podamos desenvolvernos dentro de nuestra familia, dentro de lo laboral, dentro de lo cultural y en cualquier lugar donde estemos, cuando esta emoción nos lleva a reconciliarnos o al arrepentimiento. Ustedes me pueden decir, ¿cómo así que si yo me siento culpable, me puede ayudar dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, si es que me estoy sintiendo culpable? Pero simplemente la culpa lo que hace, la función normal de la culpa en nuestra vida, lo que hace es avisarnos o se encarga de avisarnos cuando nosotras estamos transgrediendo normas éticas y morales, ya sean personales o sociales. Nos avisa cuando estamos rompiendo o pasando límites, cuando estamos dañando la integridad de alguien más o de algo más. Entonces la culpa se experimenta principalmente cuando hemos perjudicado, cuando hemos fallado, cuando hemos dañado a alguien. Por lo tanto, esta emoción aparece a través del dolor. Un dolor intenso y también va de la mano con la tristeza, porque
viene ese dolor a nuestra vida, a nuestro corazón, vienen pensamientos que me están diciendo hice mal, que me están diciendo dañé a la persona amada, hice mal con un compañero. La culpa te está diciendo, te está colocando el semáforo en amarillo, ¿sí? Vas a hacer algo que no está correcto. Esa es la función de la culpa. Es llevarnos a hacernos cargo de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestro pecado, de esas transgresiones objetivas. Cuando hablo de transgresiones objetivas, estoy hablando de transgresiones reales, porque también podemos estar hablando de transgresiones irracionales, irreales, que nos causan culpa. Y esa culpa, la vamos a tratar un poco más adelante, es una culpa que nos daña y nos estanca en la vida. Al igual que la tristeza mal manejada, la culpa, cuando es irracional, cuando es real pero mal manejada, nos estanca. No permite que caminemos más allá y que avancemos hacia lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, les decía que la culpa nos hace caminar hasta nuestra responsabilidad, hacernos cargo de mi error, hacerme cargo de mi error, hacerme cargo de la falta que cometí en mi propia persona o cometí contra otra persona, de manera voluntaria o involuntaria. Cierto que muchas veces hemos fallado voluntaria o involuntariamente con otros y llegan a nosotras ese sentimiento de, le voy a decir al estilo costeño, la embarré, ¿sí? Ya, o sea, metí las patas. Pero ¿qué hace la culpa? Facilita el arrepentimiento y la reparación. Estoy hablando de ese sentimiento en su estado normal, en su estado adaptativo. Aquí vemos a Pedro dentro de la historia que leímos. Pedro, ese hombre que unos meses o días atrás había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese hombre que esa misma noche, unas horas antes, no le había permitido a Jesús lavarle sus pies. Ese hombre que unas horas antes le había dicho, yo jamás te voy a abandonar, yo jamás te voy a negar, yo siempre voy a morir por ti. Un par de horas después estaba negando a su maestro. Estaba diciendo, no conozco a este hombre. Y aún más, dice que la tercera vez que le dijeron, tú eres de ellos, él se maldijo él mismo. Dice la palabra que él empezó a decir maldiciones contra él mismo. Pero cuando Pedro escuchó cantar el gallo por segunda vez y ese estímulo externo lo llevó a recordar las palabras de Jesús, entró en él el sentimiento de culpa. ¿Qué hice? Negué a Jesús. La palabra dice que él salió de ese lugar y lloró amargamente. Jesús había dicho, todos ustedes me van a abandonar. ¿Cuándo Pedro abandona a Jesús? Desde que fue arrestado. Dice que él caminaba lejos de Jesús, a distancia de Jesús. Empezó a alejarse de Jesús. Empezó a abandonar a Jesús. Y cuando salió de ese patio, lo abandonó en la hora y el momento que Jesús más lo necesitaba como amigo. ¿Se pueden imaginar ustedes a Pedro diciendo, él estuvo en todo momento? Estuve con él, con Elías, estuve allí, él, y yo lo negué. Yo no fui capaz, fui cobarde. No fui capaz de decir, sí, yo soy uno de ellos. Yo soy su discípulo. ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido así? Porque alguna vez
le hemos faltado a alguien. Hemos negado, no solamente con decir no lo conozco, sino que le hemos negado a alguien nuestro tiempo, nuestra ayuda, nuestra presencia. En cuanto a aquella persona que de pronto decimos es mi amiga, ha estado siempre, o en otras oportunidades, ¿cuántas cosas hemos hecho que nos han cargado de culpa? Pero vemos a un Pedro con una actitud que dice, salió de allí y lloró amargamente. Una actitud que fue de arrepentimiento. Estamos hablando de esa culpa adaptativa. Se arrepintió por lo que hizo. Pero Pedro quedó enganchado en esa culpa 3 días. Pedro, si ustedes siguen leyendo la historia, Pedro se va a pescar. Deja todo por lo que había seguido 3 años y se fue a pescar. Porque Pedro aún tenía un sentimiento de culpa por haber negado a Jesús y haberlo abandonado. Imagínense ustedes la escena de Pedro. Yo particularmente pienso que Pedro, cuando sacaron a Jesús con todo su cuerpo lacerado, su sangre corriendo por su cuerpo, Pedro se ubicó en la parte más alta, es lo que yo pienso, es mi pensamiento personal, para ver a su maestro, a ese amigo que acababa de negar. Y se daba latigazos él por decir, no soy digno de estar al lado de él, lo acabo de negar. Y más aún cuando ve a Jesús crucificado en esa cruz. Yo me imagino a Pedro allá arriba de la parte más alta de Jerusalén, viendo a su amigo a lo lejos morir en una cruz. ¿Se pueden imaginar cuánta culpa sentía por haberlo negado? Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Podemos mirar y observar la culpa desde el sentido negativo, como les hablaba, el sentido desadaptativo de la emoción. Desde ese punto de vista, la culpa es un estado emocional desagradable que no implica ni depende necesariamente que otros conozcan lo que yo he hecho o lo que yo he dicho. Hay muchas cosas que mantenemos bajo llave. Yo la llamo acceso restringido. Y aún así, aunque otros no conozcan lo que hay aquí en este corazón y lo que hay en mi mente, el sentimiento de culpa está allí latente. Está siendo desadaptativo porque sencillamente está haciendo en nosotros una experiencia de castigo dolorosa. Cuando la culpa se vuelve en tu vida y en mi vida una experiencia de castigo dolorosa, podemos decir que no está cumpliendo la función que tiene esta emoción. Ahora, ¿a qué personaje se les viene a la mente? Estamos hablando de Judas. Un hombre que también vivió 3 años al lado de Jesús. Un hombre que al final de todo, siendo amigo de Jesús, siendo íntimo de Jesús, no solo lo abandona, sino que también lo traiciona. Si ustedes leen nuevamente los versículos del capítulo 27, Judas no tenía idea que la traición de él terminaría con la muerte de Jesús. Yo creo que Judas pensó
lo van a encarcelar, lo dejan preso, luego lo sueltan, nadie va a saber qué fui yo. Pero dice el versículo que leímos, que cuando Judas vio y se enteró de que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimiento. ¿Por qué? Porque lo habían condenado a muerte. Y él, su amigo, David lo dice en el Salmo, que si hubiese sido una persona diferente, a él no le hubiese importado, pero fue su amigo el que metía conmigo su mano en mi plato. Era una profecía que se estaba cumpliendo cuando el Señor Jesús, en la noche de la cena, de la última cena, dice, el que meta conmigo su mano en mi plato y moje su pan, ese me va a traicionar. Ahora imagínense a Judas, cuando se entera al día siguiente que su traición dio como consecuencia la muerte de Cristo, la muerte de Jesús. ¿Qué puede pasar por la mente de este hombre? Y los dos, tanto Pedro como Judas, tuvieron reacciones al final de estas decisiones que tomaron por estos sentimientos, por este sentimiento de culpa. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? En que Pedro tuvo un sentimiento de culpa, pero a Judas se le unió otra emoción u otro sentimiento que se llama vergüenza. Y es lo que trae el enemigo a nuestra vida. Culpa, condenación y vergüenza. Cuando la culpa se une con la vergüenza, hay condenación para nosotros. Y como nos sentimos condenadas, entonces pasa lo que pasó con Judas. Uno salió del lugar de la presencia de Jesús a llorar, arrepentido por lo que hizo, y el otro salió de la presencia de Jesús, porque recuerden que dice, estaba en el santuario de la presencia de Dios, salió a acabar con su vida. Esta culpa, que es una culpa desadaptativa, se unió con la emoción de la vergüenza y trajo condenación. ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido no solo culpables, sino avergonzadas por lo que hicimos y creemos que no tenemos perdón? Y creemos que no somos dignas y creemos muchas veces que lo que sucede en nuestra vida no nos merecemos, porque sencillamente nos condenamos y caemos en el juego del enemigo de la culpa, la condenación y la vergüenza. Así que este tipo de culpabilidad destructiva, lo que hace en nosotros o lo que hace en una persona es evitar su desarrollo personal y social. En ocasiones, esta culpa surge por la creencia de que teníamos el control y que la carga de la responsabilidad recae sobre nosotros por lo sucedido. No estoy hablando de Judas, estoy hablando de manera general. Muchas veces las personas que son perfeccionistas, controladoras, son las que más culpables se sienten de todo. Son esas mujeres que se sienten culpables porque porque alguien no las saludó, porque alguien no les dio los buenos días. Aquellas mujeres que se sienten culpables por la vida de otras personas.
y se sienten responsables de otros. Se sienten culpables si llovió, si no llovió, si salió el sol, si no salió el sol. ¿Por qué? Porque creen tener el control y la carga de responsabilidad en sus vidas. Entonces, cuando una persona piensa o percibe que pudo haber modificado la situación y que pudo haber modificado los acontecimientos para evitar los resultados, por ejemplo, aquellas mujeres víctimas de violaciones, víctimas de abuso, no solo sexual, sino de violencia intrafamiliar. Si se ha vivido desde niña abuso, violencia, o si desde adulto se ha vivido este tipo de violencias intrafamiliar, la mujer cree que ella pudo haber modificado la situación y por eso se siente culpable, porque no lo ha hecho. O porque no lo hizo. Las víctimas de violaciones creen que fueron culpables de la violación. Yo te voy a decir algo. Ninguna mujer, niño u hombre, porque hay hombres que han sido abusados sexualmente, son culpables de lo que hace su agresor. Y tampoco son culpables por la violencia que se vive en la casa. La culpa es aprendida desde niños. Desafortunadamente nosotros los adultos y nosotras como adultas nos enseñaron que si hacíamos algo, cualquier cosa, aunque no estuviera mal, pero estuviera mal para los ojos de nuestros padres o de nuestros cuidadores, éramos culpables. Y no nos enseñaron a colocar límites. No nos enseñaron a diferenciar entre responsabilidad y culpa, que son dos cosas muy distintas. Ahora, ¿cuál es mi verdadera responsabilidad y mi verdadero control en lo sucedido? Porque cuando yo conozco cuál es mi responsabilidad en los acontecimientos, puedo procesar mucho mejor mi culpa. Nosotros no podemos dejar de sentir culpa. Porque es que si dejamos de sentir culpa, entonces nos volvemos psicópatas o sociópatas, que no les importa el sufrimiento de otro. Pero necesitamos sentir esa culpa adaptativa que nos lleva al arrepentimiento. Y aquí toco lo que dice Pablo en Primera de Corintios y habla que la tristeza que viene de lo alto produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte, de lo que hablaba la pastora Berta. Esa tristeza que nos produce muerte es la que nos enganchamos, la que estamos todo el tiempo, es la que viene del mundo. Y la que viene del mundo se llama culpa desadaptativa, la misma culpa que embargó a Judas. Pero la tristeza que viene de lo alto, que viene de Dios, Pablo antes de decir eso dice, ustedes se entristecieron tal como Dios quiso que se entristecieran. Es esa tristeza que embargó a Pedro, que después de haber sentido esa culpa por negar a Jesús, unos 50 días después, el poder del Espíritu Santo cayó sobre él. Y pudo ser restaurados 3 días después, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Se dejó restaurar porque entendió que no podía dejarse arrastrar por la culpa, sino entrar al arrepentimiento, a mirar su responsabilidad y cambiar la situación si estaba en sus manos. Ahora,
A diferencia de esta culpa que estoy hablando, que es la culpa psicológica, encontramos también la culpa teológica. Esta no es una emoción. La culpa teológica no es una emoción. Es una condición del ser humano. Los hombres y las mujeres somos culpables de pecado. Es una condición. Y la única forma de revertir esta condición es mediante la redención y el perdón de Cristo. Porque por esa traición de Judas, que nuestro Señor fue y murió en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra condición de pecadores fue revertida. Jesús nos hizo libres de esa condición de pecadores, de esa culpa teológica que recaía sobre la humanidad. Es diferente. La culpa psicológica es una emoción, son sentimientos. La culpa teológica es una condición. Entonces, la culpa teológica se va de mí. Soy libre de esa culpa cuando Cristo viene a mi vida y lo recibo como Señor y Salvador, porque ya hace 2020 años Él murió en una cruz. O un poco menos, pero hace 1900 y algo de años, porque 2020 años Él nació. Pero Él murió en una cruz por ti y por mí, para quitar esa culpa de pecado, esa condición. No ocurre lo mismo con el sentimiento de culpa que le he venido hablando. Yo quiero que pienses en un momento en qué te has sentido culpable o si en la actualidad tienes ese sentimiento de culpa que viene y va por algo que ha pasado en tu vida, que crees que eres la responsable y la culpable de la situación. Si él en cualquier, si ese sentimiento surgió en cualquier momento de tu vida donde quizás estás creyendo que eres la culpable. Si nosotros escuchamos hablar a los niños, a veces nos dicen, es que mi papá se enojó conmigo porque yo no hice caso. Mi papá se enojó conmigo y me pegó porque yo no tal cosa. Y cuando uno empieza a hablar, ¿qué fue lo que hizo el niño? ¿Cuál fue su desobediencia? No tiene nada que ver con lo que el niño está percibiendo como desobediencia y lo que el padre le está diciendo que es una desobediencia. ¿Cuál es tu culpa? ¿Cuál es ese sentimiento que te está embargando hasta hoy y que no te ha dejado ser libre? ¿Cómo me libero yo de ese sentimiento de culpa que persiste en mi vida? Ese sentimiento desagradable, doloroso, que me daña por algo que hice, por la vida que llevé, por un pecado cometido, por un error, por una falla, porque hice algo que no debía hacer, porque estando dentro del ministerio pequé. ¿Cuál es el motivo por el cual te sientes culpable? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para salir de ese sentimiento? Lo primero que te puedo recomendar es que es necesario buscar la causa y actuar frente a ella.
Yo busco la causa de mi sentimiento de culpa y actúo sobre esa causa. ¿Para qué? Para reparar a las personas involucradas que han resultado dañadas, damnificadas por mis acciones, por mis palabras o por mis omisiones. Esa causa a veces no es solo hacia otras personas, sino hacia mí misma. ¿Qué he permitido yo que hagan conmigo? Y me siento culpable porque lo estoy permitiendo. Yo escuchaba a la pastora hablando sobre la tristeza y ella dice algo que es muy cierto y que nosotras las mujeres, más que los hombres, crecemos o crecimos con pensamientos como este. La violencia es normal. Tengo una chica, 14 años, y ella me dice, ya no me importa que ejerzan violencia en mi casa hacia mí. Eso ya es normal en mí desde que tenía 3 años. Y es que a veces, es que yo soy la que lo produzco a veces. Es una chica de 14 años que si continúa con esta mentalidad, cuando tenga 30, 40, 50 años, si no ha sido libre de esto, va a permitir que todo el que llegue a su vida quebrante sus límites porque no tiene. Y va a cargar valga la redundancia, una carga que no te corresponde. Entonces necesitas buscar la causa y actuar frente a ellas. Ese actuar son acciones de reparación que podemos hacer para enmendar lo que hicimos si de verdad hicimos algo. Te sientes culpable porque le gritas a tu esposo, le pegas a tus hijos, te sientes culpable porque el mal genio te salta y tú no sabes, entonces busca la causa, pero repara a las personas. Hay que hacer un proceso de reparación. ¿Cómo hago ese proceso? Pues, primeramente pidiéndole perdón a Dios y a la persona que está implicada. Repone el daño si le estás haciendo, si has hecho daño de alguna manera, si se puede reponer. Deja de hacer lo que estás haciendo. Cambia de actitud. Cambia las palabras. Son acciones reparatorias. Que las personas que te vean puedan decir, sí, está haciendo una acción de reparación. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Frutos que demuestren arrepentimiento. Aquí es importante, y vuelvo lo digo, identificar si la causa de mi sentimiento de culpa es real. Si yo deudor de verdad tengo esa deuda con alguien. Si yo deudor tengo esa deuda conmigo. Porque si no hay que tratarlo de otra manera. Otra acción necesaria es reconocer y aceptar nuestra culpa. Aquí, al aceptar mi culpa, lo hago sin justificar, sin buscar culpables, sin desmeritar lo que hice, sin tratar de salirme de alguna manera por la tangente para aminorar las consecuencias o mi responsabilidad. Yo necesito aceptar y reconocer
mis actos. ¿Cuál fue mi culpa dentro de esa situación? Si quieres salir de la culpa de verdad, necesitas aceptarla. También es importante que reconozcamos y aceptemos que cometimos un error, pero teniendo en cuenta que no podemos cambiar el pasado. Muchas veces no podemos cambiar lo que hicimos. Que aunque no podemos cambiar lo que hicimos, sí podemos cambiar el presente. Sí podemos hacer un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida, para cambiar lo que hoy estoy viviendo y que sea diferente. Tenemos la responsabilidad y la posibilidad de enmendar para transformar las faltas en actos de amor. Y eso es lo que quiere Dios, actos de amor. Pero también es importante aquí, porque al aceptarlo, al enmendarlo, me ayuda a aprender sobre lo que hice, aprender del error para no volverlo a repetir. Y cuando yo empiezo a hacer esas actitudes completamente distintas a lo que estoy haciendo, mi sentimiento de culpa empieza a ceder. Otra forma para ayudarnos a salir de este sentimiento y de cualquier otro estado emocional, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la ira, la depresión, la ansiedad, es rompiendo el silencio. Ya lo hablaba la pastora Berta, rompiendo el silencio. Debemos hablar de nuestras emociones. No debemos ocultar lo que estamos sintiendo, porque es que eso es lo que nos enseñan, ocultar las emociones. Es que, ¿cómo es posible si tú eres la pastora de la iglesia, la líder de alabanza, cómo te vas a decir que estás atravesando esto? Por culpa, por tristeza, hay vergüenza, no, hay que romper el silencio. El enemigo lo que quiere es que nos callemos para seguir echando fuego y quemarnos. Hablar de nuestras emociones. No intentemos, mujeres hermosas, esconderlas o eliminarlas. Las emociones no se eliminan, se procesan. Porque las emociones te enseñan mucho. El problema es engancharnos en las emociones. Se requiere aprender a gestionarlas. Por eso hay que hablar con alguien que nos pueda ayudar a tener una nueva perspectiva de la situación, de nosotras mismas. Habla, no te quedes callada. En todo este proceso de liberarnos de la culpa y en cualquier otro proceso en nuestra vida que requiera la parte emocional y mental, es fundamental e imprescindible el papel del perdón. No podemos romper este ciclo si primeramente no aceptamos el perdón de Dios. Cuando hay de verdad ese arrepentimiento en nosotras, podemos estar seguras que ese perdón de Dios es inmediato. Su palabra dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Misericordia. ¿Quieres ser libre de la culpa? Fundamentalmente, recibe el perdón de Dios.
en todo proceso seguido de recibir el perdón de Dios, sea un proceso natural de salir de la culpa, que es como hemos venido hablando, o ese proceso natural o espontáneo, o ese proceso terapéutico para aquella culpa que permanece y permanece y se vuelve una culpa ya psicológica negativa, es posible que podamos concebir ese perdón verdadero cuando estamos conscientes de nuestro comportamiento inadecuado, cuando estamos conscientes que hemos errado, cuando estamos conscientes de nuestro pecado. Entonces, aprender a perdonarnos, mujeres, no es tan fácil como suena, ¿no? No es fácil. Cuesta mucho porque no nos han enseñado cómo, porque no sabemos cómo. Muchas veces nos dicen que perdón, y la palabra habla de perdón a los demás y a los demás, pero ¿cómo recibo ese perdón de Dios para ser libre y para poder perdonarme? ¿Cómo lo hago? Pues eso requiere que nosotras nos tratemos con comprensión, con misericordia, con compasión y apoyo. Somos muy prestas a tener compasión por los demás, a servirle a los demás, pero somos muy ligeras a juzgarnos a nosotras mismas, a darnos muy fuerte. Y esto también tiene mucho que ver con el temperamento que tengamos. Mírate, y quiero que hagas este ejercicio si tú estás pasando por esta emoción de la culpa, por este sentimiento de culpabilidad, que te mires si tienes hijos o si no los tienes como si los tuvieras, si tienes un niño pequeño, una niña pequeña, que te mires como si tú estuvieras mirando a tu bebé que falló, que cometió un error. ¿Cómo lo tratarías? De esa misma manera, mírate a ti. Necesitas recordar que somos imperfectas y que vamos a fallar, que no todo nos va a salir bien. Por último, es importante buscar ayuda psicológica cuando este sentimiento de culpa persista y no nos permita avanzar, cuando nos envuelva este sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda psicológica? Porque se puede realizar un correcto proceso de elaboración. Este proceso de elaboración consiste en un trabajo psicológico que realiza la mente y son herramientas que el psicólogo, que nosotros como psicólogos te podemos dar en terapia. Está bien buscar ayuda espiritual, pero hay cosas que no solo salen con la ayuda espiritual, también necesitamos la ayuda de un profesional de la salud mental. Somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor está interesado en los tres. Y necesitamos que los tres estén equilibrados. Así que hemos hablado de todo, de la culpa, pero ¿qué consecuencia tiene? ¿Qué consecuencia y qué riesgos hay para mi salud? El sentimiento de la culpa. Pues problemas principalmente emocionales como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, genera un estado de tristeza. La pastora Berta hablaba de la tristeza. Examínate. Si tú eres una persona que permanentemente o ocasionalmente estás triste y no sabes por qué, examínate a ver si es que ese sentimiento de culpa no te está rondando. ¿Por qué pasa esto? Porque la persona que tiene este sentimiento de culpa
yo era una persona que me culpaba muchísimo, aún estando en el Señor. Cuando volví al Señor, yo recibí al Señor y me alejé por 8 años. Y cuando volví eh, como Judas, con ganas de matarme, con ganas de quitarme la vida, con ganas de todo, porque no me sentía merecedora del amor de Dios. Porque aunque me reconcilié con Él, sentía que su perdón no lo merecía. Y cuando aprendí a recibir el perdón de Dios, aprendí a perdonarme, se fueron esos pensamientos negativos que me tenían inmersa en ansiedad, en depresión, en baja autoestima. Y pude salir de medicamentos antidepresivos, pude salir de tratamientos psiquiátricos, porque aprendí a recibir el perdón y el amor de Dios. Ahora, pensamientos negativos y obsesivos llegan a nuestra vida cuando estamos amarradas a la culpa. Constantemente por cualquier cosa nos estamos haciendo reproches, nos descalificamos, estamos frustradas, nos irritamos constantemente. Son frecuentes esos arranques de ira. Algunas personas tienden a aislarse porque se sienten inconscientemente que son poco valiosas. Minimizan sus logros y maximizan sus errores. Por eso les decía que esta emoción necesita ser bien manejada, porque mal manejada nos provoca sentirnos obligadas a. ¿Quién de ustedes no se ha sentido obligada a hacer algo que no quiere porque es que si no lo hago? A lidiar con la culpa, más no a salir de ella. Alimenta el yo tengo que, o sea, el yo deudor, como necesidad de limpiar, para limpiar mi culpa, para presentarme delante de Dios y ser aprobada por Él. Y esto, no voy a meterme en ese, pero lo voy a solo a pasar por encima, como dicen por ahí, lo dejo aquí, me retiro. La religiosidad ha causado mucho este sentimiento de culpa. Yo tengo que hacer todo para ganarme el amor de Dios. Yo tengo que. Tengo una paciente que esta era su mentalidad. Veía a Dios como el Dios que juzga, el Dios que la va a castigar, el Dios que... Y estaba reprimida en muchas cosas, porque se sentía culpable hasta de reír. Si me río, le estoy faltando a Dios. Hasta eso se sentía culpable. Entonces, creemos que tenemos que hacer algo para ser aprobado por Dios. Pero ¿sabe también qué hace la culpa en nosotras? Nos hace sordas a la voz del Espíritu Santo. Hay algo, y es que la culpa no procesada roba el agradecimiento, la gratitud en nuestro corazón. Ese don otorgado y por la gracia de Dios sobre nosotros.
Por lo que les decía, es que yo creo que debo agradar a Dios para ser amada, para ser aceptada, para ser perdonada. Eh, Así que no estoy agradecida por lo que Él hizo, simplemente ya, porque me amó, me perdonó, y porque sí, porque Él lo quiso así. Ahora, la culpa nos ata al pasado y nos hace tomar decisiones incorrectas. Vamos a la historia de Judas. Una decisión de muerte. Hasta allá nos lleva la culpa. Yo sé que ustedes han escuchado también noticias o han conocido personas que por el sentimiento de culpa se han intentado suicidar o se han quitado, o otras personas han quitado la vida. Pues yo fui una de ellas de la que se intentó suicidar por el sentimiento de culpa. A mí, mi psicóloga me decía, ok, acepta la culpa, acepta tu responsabilidad. Otra persona también tiene culpa en lo que pasó, pero acepta tu responsabilidad. Y entonces yo empecé a aceptar mi responsabilidad, pero no de la manera en que ella me pedía, sino en agrandar esa culpa, tanto que llegué a intentar suicidar, porque pensé que era la única manera de enfrentarla tú. Mis amadas, ¿qué dice Dios acerca de esta condición emocional? Y quiero terminar con tres citas hermosas. Y hay una de ellas, escuchando el primer testimonio, se me olvidó el nombre de la chica, ella la tocó y creo que el Señor quiere hablarte a través de esa palabra porque es una palabra que también está aquí para ti. Pero la primera palabra que quiero tomar de acerca de lo que dice Dios acerca de esa condición es Romanos 8:1, no la sabemos todas. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si hoy tú me escuchas y eres una hija de Dios, una mujer que ha aceptado a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, no hay ninguna condenación para ti. El Señor ya la quitó. Y si me estás escuchando y no has entregado tu vida al Señor como Salvador, déjame decirte que también tienes la oportunidad de ser libre de la culpa. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 4, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Yo voy a cambiar esa palabra hombre y voy a decir, ¿acaso no es esta mujer un tizón rescatado del fuego? Josué, y si puedes coloca tu nombre, estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. ¿Qué significa esas ropas sucias? Nuestro pecado, nuestras malas acciones, nuestro sentimiento de culpa. Y dice, así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirles, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, coloca tu nombre. Y a Gloria, a Paulina, a Marta, a Gina, a Adriana, a Angélica, le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿no?
El Señor te dice hoy, sin importar lo que haya pasado, sin importar si es la culpa teológica, es decir, tu condición de pecador, mi condición de pecador, o si es la culpa psicológica, de cualquiera de las dos, somos libres y hemos sido perdonados. Únicamente necesitamos presentarnos en arrepentimiento, confesión y fe en Cristo delante del Padre para ser sanados. El Señor ya quitó mi culpa. El Señor ya me libró y por eso estoy convencida que soy libre. Ese mismo convencimiento debes de tenerlo tú como mujer. Que debes experimentar ahora, al saber que eres libre de la culpa, son emociones de alegría y gozo. Salmos 32, 1, 5. Voy a permitir leerlo en la nueva Biblia viva. Dice David, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado sus registros de delincuencia y que viven en completa honestidad. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije, para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú perdonaste mi pecado. Toda mi culpa se esfumó. Levántate hoy a hablar con tu Padre acerca de aquello que te está llenando el corazón de este sentimiento de culpa y que no te deja avanzar. Para que disfrutes de la felicidad y el gozo que necesitas. Trae a tu memoria, pídele al Espíritu Santo que traiga a tu memoria el acontecimiento, las palabras, los hechos que han generado ese sentimiento de culpa. Y recuerda que eres libre, que el Señor te ha quitado la culpa. Quiero orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Gracias, oh Dios, porque tú traes libertad a cada mujer, Señor, que está presente en esta noche. Gracias, oh Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotras y a traernos libertad. Tú quitaste nuestras ropas sucias y nos vestiste con ropas espléndidas. Quitaste nuestra culpa, Señor. Y ahora podemos estar convencida que somos libres, Señor, en ti, para vivir y disfrutar de ese gozo, de esa felicidad que solo tú nos puedes dar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que toda mujer que esté atada a ese sentimiento de culpa psicológica, Señor, en este momento tú estés trayendo libertad. Alma sea libre, oh Dios, de todo
sentimiento de culpa que la está llevando al remordimiento para tomar malas decisiones, a ese remordimiento que no la deja avanzar, oh Dios. Hazle entender, Señor, que tú la hiciste libre, Padre. Hazle entender, oh Dios, que tú ya pagaste por su culpa. Que por amor a tu nombre, tú perdonaste su pecado y borraste toda su maldad. Y aún, Señor, aquel sentimiento de culpa irracional porque cosas que han pasado en sus vidas donde ellas no son responsables, sino que hay otra persona la que ha sido victimaria y ellas fueron víctimas en ese momento, Señor. Quita ese sentimiento y esos pensamientos de culpabilidad. Que la única deuda que ellas tengan sea la deuda del amor hacia otros y hacia ellas mismas, Señor. Que te amen a ti por encima de todas las cosas. Que ellas puedan entender, Señor, que aquello que pasó en su niñez, que aquello que pasó en su adolescencia o en su juventud, Señor, sea una violación, sea un maltrato psicológico, físico, no fueron culpables, oh Dios. Que hay un solo responsable y fue la persona que cometió el acto. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad. Aquellas personas que piensan que han omitido muchas cosas en sus vidas con sus familiares y eso las embarga en culpa. Que han dejado de decir palabras que edifiquen, han perdido el tiempo y las embarga en la culpa que no las deja avanzar y que más bien, Señor, coloca en ella esa tristeza que proviene de lo alto y produce arrepentimiento para salvación. Te damos gracias, Señor, y adoramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Angélica. La verdad, una bendición grande. Dios nos habla a nuestro corazón y qué bueno saber que el inmenso amor que Él nos tiene nos transforma y nos hace ver la vida de una forma diferente. Nos quita la culpa, nos quita la tristeza, nos quita la agonía que hay en nuestro corazón. Por eso nuestra prioridad debe ser amar a Él y solamente a Él.